Antes de comenzar a calcular los esfuerzos característicos y sus diagramas, tenemos que entender bien qué son las secciones notables. Dijimos que no vamos a poder calcular los esfuerzos característicos en todas las secciones de la viga, sino que en aquellas que realmente valga la pena calcular o que pase algo importante para calcularlas. Una de las condiciones es que una de las secciones notables son los apoyos. Por eso nosotros habíamos llamado apoyo A y apoyo B, ¿sí? Y vamos a estudiar qué pasa en los apoyos, ¿sí? Las secciones las vamos a nombrar con letra mayúscula de imprenta. Otras de las secciones a estudiar, secciones notables, son donde haya cargas puntuales. Entonces, acá hay una carga puntual, va a ser una sección característica, y acá al final también hay una carga puntual, es una sección característica o notable. Donde comienza y termina la viga, ya sabemos, ya teníamos marcado, comienza acá y termina acá, así que ya también tenemos los dos puntos marcados. La tercera condición que hay que tener en cuenta es dónde comienza y termina una carga distribuida, o sea, comienza acá y termina acá. Vamos a nombrar de izquierda a derecha, ¿sí? Salvo los apoyos que siempre son A y B, vamos a nombrar con las letras que sigue: A, B, C, D, E y F. Los esfuerzos que vamos a estudiar, recuerden que eran de corte. De corte se designa con la letra B minúscula, B mayúscula. Y vamos a tener en cuenta las fuerzas verticales hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba vamos a considerarlas positivas y hacia abajo vamos a considerarlas negativas. Otro esfuerzo a considerar es el de momento. Se designa con la letra M y esto ya ustedes lo sabían: horario, positivo, antihorario, negativo. El tercer esfuerzo es el de esfuerzo normal, la letra N, que habla de fuerzas horizontales en uno y en otra dirección. Vamos a tomar positivas las fuerzas que me traccionan a la figura y negativas a las fuerzas que comprimen a la sección de la figura. Ya cuando en los ejemplos siguientes van a entender un poco mejor. Vamos a comenzar a calcular los esfuerzos característicos. Para ello primero tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre de la viga. No hace falta que dibujemos el ejemplo, directamente el diagrama de cuerpo libre, en el cual tenemos que poner las secciones características o secciones de estudio. Recuerden que A y B ya se consideraban los apoyos, y la otra sección a calcular era donde había cargas puntuales. En este caso tenemos dos acá, sería la sección C y la sección D. Las reacciones son las del trabajo práctico anterior, también son datos. Y vamos a comenzar a calcular corte. Recuerden que corte se simboliza con la letra B y que vamos a trabajar con las fuerzas o cargas verticales, positivas hacia arriba, negativas hacia abajo. Vamos a considerar para este tipo de esfuerzos qué pasa antes y después de cada sección. Entonces vamos a nombrar con números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para determinar el antes y el después. Veamos qué pasa en el punto A. Vamos a calcular el corte en 1, el corte en 2. En el punto C
vamos a ver qué pasa en el corte antes y después de C, el D que pasa antes y después, y el punto B sería B7 y B8. Para eso lo que tenemos que hacer es siempre trabajar de izquierda a derecha, en el cual vamos a decir qué pasa antes de A, del punto A o de la sección A, y vemos que no hay ninguna fuerza actuando vertical. Entonces en este caso sería 0. Después de A aparece RAI, positiva hacia arriba. Entonces acá sería RAI, que el dato es que es 1,67 kilonewton. Vamos al otro punto, al punto C. Antes del punto C sigue la reacción RAI, o sea que el valor este sigue siendo 1,67 kilonewton. Después de C, sería en el punto 4, me aparece la carga o el peso P1, en el cual entonces sería 1,67 kilonewton menos 2 kilonewton. Eso me da 0,33 negativo. Algo que no les dije es que traten de dibujar la viga lo más a la izquierda posible de la hoja para tener esta zona para poder hacer los cálculos. Sigamos. En D, antes de D, seguimos teniendo las dos fuerzas, el mismo valor, menos 0,33 kilonewton. Después de D me aparece la fuerza P2I, que es de 1 kilonewton, que es para abajo, también se resta, me queda 0,33 negativos, menos 1, me da menos 1,33 kilonewton. Vamos al 7, que sería antes de B. Sigo teniendo las tres fuerzas verticales, la horizontal no las tenemos en cuenta. Sigue el mismo valor, menos 1,33 kilonewton. Y después de B ya aparece la reacción RBI hacia arriba, sumando. Entonces me va a quedar menos 1,33 kilonewton menos RBI 1,33. 1 más, perdón, porque es positivo, es hacia arriba, 1,33 kilonewton y me da 0. Algo a tener en cuenta es que siempre en los apoyos el corte, perdón, en los apoyos no, donde comienza y termina la viga, los cortes van a ser 0. Arranca en 0, termina en 0. Si termina bien en 0, quiere decir que los cálculos los hice bien. Vamos ahora a graficar dichos esfuerzos. Entonces, voy a volver a dibujar una línea horizontal que representaría una viga que estoy estudiando. Tiro líneas auxiliares verticales en las secciones donde yo la estuve estudiando. Y empiezo a volcar estos resultados en cada sección calculada. En la sección A me dice que B1 es 0 y 1,67. Entonces yo voy a tener que usar, pongo acá la letra B corta diciendo que este es un diagrama de corte. Voy a tener que usar una escala de B porque está en kilonewton, lo tengo que expresar en centímetros. Con este tipo de valores que yo tengo, puedo tranquilamente usar un kilonewton, 1 centímetros. Entonces sería 0, 1,67. A partir de la barra que acabo de dibujar, voy a marcar el 0, que es el punto 1, y el 1,67, que sería el punto 2. Voy a la sección B. En la sección B me dice 1,67. De acá a acá es el mismo valor que está acá, 1,67.
y me dice 0,33 negativo. O sea, de acá para abajo, 0,33. Sería el punto 3 y el punto 4. Voy a la sección D. En la sección D vuelve a decir 0,33 negativo y 1,33 negativo también, siempre con respecto a la barra que dibujé en azul, que es la viga. 1,33 estaría acá. Sería el punto 5 y el punto 6. Y en la sección B es 1,33, se vuelve a repetir este valor, y 0. Lo que nos queda por hacer ahora es unir con rectas todos los puntos, y ustedes lo que van a ver es que todos los puntos que tenemos para unir son líneas horizontales y líneas verticales, que es una característica de este tipo de cargas. Cuando yo tenga cargas puntuales, siempre el diagrama de esfuerzo de corte van a ser líneas horizontales y verticales, formando como escalones, porque la función en este caso de cargas son funciones constantes, horizontales, verticales, horizontales, verticales, horizontales y verticales. A esto le pongo el signo más, a este le pongo el signo menos, para indicar que de acá para arriba son todos los valores positivos que tengo. Lo rayo muy suavemente, indicándome que este es el diagrama de corte de la viga. Entonces fíjense, cualquier sección entre A y C va a tener un corte de 1,67. Cualquier sección de C a D va a tener un corte de 0,33 negativo. Y de D a B va a tener un corte de 1,33 también negativo. Otro punto característico es acá, donde pasa de positivo a negativo, de negativo a positivo, según el diagrama, que el corte vale 0. Yo voy a tener 0 acá, voy a tener 0 en este punto y 0 en este otro punto. Este punto nos va a determinar también una característica del diagrama de momento. Veamos cómo calculamos momento, que es lo otro que nos queda. Momento se designa con la letra M. Recuerden que en este sentido es positivo y en el sentido antihorario era negativo. También vamos a hacer momento de todas las fuerzas que se encuentran a la izquierda de las secciones que vamos a calcular. Entonces vamos a hacer momento en A, me apoyo en A, vuelvo al diagrama de cuerpo libre, me apoyo en A, es mi punto de apoyo, y me fijo, a la izquierda no tengo ninguna fuerza, no me genera ningún momento, entonces acá el momento va a ser 0. Voy al momento en C. Momento en C, me paro en C, y yo tengo solamente una sola fuerza, que es RAI, que me había dado acá en el corte 1,67, y que se encuentra a una distancia de 3 metros. Entonces va a ser 1,67 kilonewton por 3 metros. Me provoca un giro positivo, entonces el resultado va a ser positivo. Me va a dar más 5,01 kilonewton por metro. Vayamos a la sección D. En la sección D, momento en D, son de toda la fuerza que tengo a la izquierda. Este P2I no me genera momento porque se está pasando por D. Entonces va a ser RAI 1,67 por 6 metros positivo, más 2, que es el P1, más 2 por
3 metros. Obvio las unidades por un tema de espacio, después al final sí las voy a colocar, y eso me da un valor de 4,02 kilonewton por metro. Vamos al punto B. El momento en B va a ser la reacción 1,67 por la distancia 9 metros positivo. Perdón, acá este era negativo. Perdón el error del signo. Positivo RI porque gira en sentido horario. Negativo porque está girando en sentido antihorario P1. Acá es negativo. Volvemos. En B tengo RI por 9 menos P1, 2 por la distancia de acá a acá son 6, menos P2i, que vale 1, por 3. Y esto, si yo hago toda la cuenta, me tiene que dar 0 o aproximadamente 0 si no estoy usando todos los decimales. Entonces, que me va a dar 0 kilonewton por metro. Entonces, también va a pasar igual que en corte, que al comienzo de la viga empieza en 0 y al final de la viga termina en 0. Y entre los cuatro secciones yo voy a tener un momento máximo, que en este caso va a ser este que está acá. Lo que tengo que remarcar. Momento máximo. Vamos a dibujar ahora el diagrama de momento. Trazo la línea que me indicaría la viga y empiezo a ir marcando en cada sección los valores que me da de momento. Pongo la M de momento, pongo la escala a usar, escala de momento, igual. Dice 0, 5, 4 y 1. ¿Sí? Yo puedo estar usando 2 kilonewton metros equivale a 1 centímetro. O sea, voy a dividir estos valores por 2. En el momento, en el punto A vale 0. Y dijimos que en B también era 0. Tengo que momento en C vale 5,01, que sería 2,5 y un poco más. 2,5. Tengo el punto. Acá 4, la mitad es 2. Tengo 2. Y 1 con líneas, los puntos obtenidos. Algo que no les dije anteriormente es que vamos a graficar los momentos positivos hacia abajo y los momentos negativos hacia arriba. Por una cuestión de concepto, ¿sí? La idea es, cuando yo vea el momento, el diagrama de momento, que en este caso son 3 líneas, considero que la viga, cuando sea cargada, va a hacer esto, ¿sí? Va a flectarme hacia abajo. ¿Está? Después, cuando veamos en otros ejemplos, van a entender mejor el concepto. Lo que tengo que hacer es colocar el signo más acá, rayar suavemente, y marcar el momento máximo que habíamos dicho que era 5,01 kilonewton metro. Yo les había hablado que esto era un punto característico. Fíjense, cuando el corte es 0, siempre en esa sección yo voy a tener el momento máximo. O sea, estos valores tienen que coincidir. Cuando el corte es 0, que pasa de un positivo a negativo o de negativo a positivo, cuando cruza la línea horizontal, yo voy a tener corte 0 y ahí es donde se produce el momento máximo. Recuerden que yo les habíamos hablado que los cortes generalmente pasaban cerca de los apoyos. Fíjense que los mayores valores de cortes aparecen cerca de los apoyos,
y los menores en la zona media. Contrario a los momentos. Los mayores momentos aparecen, según este ejemplo, aparecen en la zona media y tiende a 0 en los apoyos. Bien, acorté la hoja para que ustedes puedan ver más fácilmente cómo vamos a calcular el tercer esfuerzo, que es normal. También voy a tener, como en el caso de corte, normal 1, normal 2, en el punto C, normal 3, normal 4, normal 5, normal 6 en D, normal 7, normal 8 en B. Normal significa fuerzas horizontales y vamos a considerar que si está traccionada va a ser positiva, las fuerzas van a ser positivas, y si está comprimido el elemento a estudiar o la sección a estudiar va a ser negativa. En este caso es muy corto porque antes de A no tengo fuerzas horizontales, después de A tampoco. Recuerden que acá en este dibujo aparecen las fuerzas horizontales después de C. ¿Está? Antes de C, o sea, antes de del punto C, yo no tengo ninguna fuerza horizontal. Después de C aparece, después de D, perdón, aparece la fuerza horizontal P2X. Entonces, hasta el punto 5 yo no tengo esfuerzos normales. En 6 aparece la fuerza 2px, que esto era de 1,73 kN. Que lo que está haciendo, si yo a la viga la agarro a la mitad entre las dos secciones, hay una fuerza hacia afuera de esta viga, de esta sección de viga, de este tramo de viga. Si es hacia afuera, es que la está traccionando a la viga, ¿sí? Estaría en el caso, en el primer ejemplo que yo di. Entonces, como está traccionando, este valor es más 1,73 kN. Si yo sigo avanzando en 7, sigo teniendo la misma fuerza, que sigue traccionando a este tramo de la viga, desde D a B. Sigo teniendo 1,73 kN. Cuando yo paso después de B, me aparece la reacción RAX, ¿sí? Que como tiene sentido contrario a PX, ¿sí? Se va a restar, me va a quedar 1,73 kN menos 1,73 kN y esto me da 0. Al igual que en corte, comienza en 0 y termina en 0. Vamos a graficar. Dibujo la línea horizontal. Pongo n de normal, una escala que podemos usar por los valores chicos que tiene, 1 kilonewton, 1 centímetro. Y habíamos dicho que acá era 0, 0, acá era 0, 0, acá era 0. Y al igual que corte positivo para arriba, 1,73, 1,73, ¿sí? Sería punto 6. En B, 1,73 también. Y en 8 sería 0. Entonces, uniendo con líneas horizontales y verticales, yo voy a tener siempre en este tipo de diagramas, igual que lo que pasó con corte, que son rectángulos o escalones. Entonces, acá tengo positivo y tengo que rayar eso. Entonces, me quedarían los tres diagramas, como ustedes ven, el diagrama de corte, el diagrama de momento y el diagrama normal. Con esto ya terminaríamos de hacer los tres cálculos y los tres
diagramas. Otra de las formas de saber si está bien hecho el ejercicio, en el caso de corte, es ver qué significan estos escalones que se van formando. Si ustedes se fijan, del punto 1 al punto 2, hay 1,67 que sería la reacción RAI. O sea que de acá a acá yo tendría la reacción RAI. Es la única fuerza que está actuando, entonces sigue constantemente actuando hasta que en este punto aparece 2 kN. Desde este punto hasta este punto de acá abajo, si ustedes lo miden, mide 2 centímetros, serían 2 kN. Esa fuerza sigue actuando hasta que aparece otra fuerza de 1 kN que baja más todavía el diagrama. De 5 a 6 ustedes tienen 1 kN. Sigue actuando hasta que aparece la reacción RBI que medía 1,33. Entonces, como es hacia arriba, hace que termine el diagrama en 0. Entonces, de acá hasta acá sería el P2I y de acá hasta acá estaría indicando el P1. Esto no hace falta que lo hagan en el diagrama, solamente para que tengan una idea de cómo va actuando la viga en corte. Veamos un segundo ejemplo. En este ejemplo ya tengo una viga en voladizo, tengo tres fuerzas, una inclinada, vale 2 kN, 2 kN, la reacción es 1 en el caso de RAI, 4 en el caso de RBI y 1,73 en el caso de RBX. Vamos a empezar a calcular corte. Entonces, yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 secciones a calcular. Tengo B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 y B10. Acá sería la sección A, esta sería la sección C, D, E, B, perdón, y esta sería la E. Bueno, vamos a calcular. Recuerden que es a la izquierda de A no tengo ninguna fuerza, es 0. A la derecha tengo RAI, que vale 1. A la izquierda de C sigo teniendo 1 kN. A la derecha me aparecen los 2 kN. Sería 1 menos 2 menos 1 kN. A la izquierda de D sigo teniendo el mismo valor, 1 kN. A la derecha me aparece otro kilonewton más, sería menos 1 kN menos 1. Sería 2 kN, negativo. A la izquierda sigo teniendo menos 2 kN. A la derecha aparecen los 4, sería menos 2 más 4 porque va hacia arriba. Me quedaría 2 kN. Antes de E sigo teniendo el mismo valor, 2 kN. Y después me aparece la fuerza 2 kN hacia abajo, sería 2 menos 2, 0 kN. Quiere decir que hice bien el cálculo porque arranco en 0 y termino en 0. Graficamos. ¿Sí? Pongo la letra B, la escala. Los valores que tengo son 1, 2. Puedo seguir trabajando con 1 kN, 1 centímetro. Y bueno, acá son valores más redondos. Tengo 0 y 1.
0 y 1. En C, 1 y menos 1. 1, menos 1. En D, menos 1, menos 2. En D, menos 1, menos 2. En B, perdón, menos 2, 2. Menos 2, 2, positivo. Y en E tengo 2, 0. Uniendo, 1 las horizontales primero, por comodidad, y luego las verticales. Del lado de arriba son los positivos, del lado de abajo los negativos, y tengo que hacer el rayado. ¿Sí? Y fíjense que acá pasa de positivo a negativo, acá voy a tener B igual a 0, y después acá pasa de negativo a positivo, tengo otro B igual a 0. O sea que de antemano yo ya sé que tanto acá como acá yo voy a tener momentos máximos. Calculemos esos momentos máximos. Voy, diagrama de momento, cálculo de momento, va a ser momento en A, a la izquierda no tengo nada, es 0, momento en B, momento en C, yo voy a tener RI por 2, es 1 por 2, 2 kilonewton por metro. Voy en D, momento en D, tengo 1 por 4, 1 por 4 positivo, menos 2 por 2, 2 por 2. Eso me va a dar 1 por 4, 4, menos 4, yo voy a tener 0 kilonewton metros. Paso al punto B, momento en B. Va a ser 1 por 6 menos 2 por 4, 2 por 4 metros, menos 1 por 2 metros, y esto me da menos 4 kilonewton metro. Y momento en E va a ser 1 por 8 menos 2 por 6 menos 1 por 4 más el RBI, que son 4, 4 por 1. Y esto me tiene que dar 0. Recuerden, arranca en 0 y termina en 0. En los extremos de la viga, no en los apoyos, extremos de la viga, tiene que arrancar momento en 0 y cortes en 0. Grafiquemos el momento. Pongo M, escala, es 2, 4, 0, lo puedo dejar así, 1 kilonewton metro sobre 1 centímetro, acá 0 y acá termina en 0, en C vale 2, en C recuerden que positivo era para abajo, 1, 2, en D va a valer 0, en este caso. No es común que me dé 0, ¿sí? Muy pocas veces da, en este caso me dio a mí 0 justo ahí, pero a veces tengo un valor por encima o por abajo. En B, menos 4, menos es para arriba, recuerden que los negativos son para arriba, los positivos son para abajo, en el caso de diagrama de momento. Yo tengo
1, 2, 3, 4. Y el último era 0. Entonces, uno de los puntos y fíjense que yo voy a tener como valores positivos un momento máximo, acá momento máximo positivo, y acá yo voy a tener un momento máximo negativo, que habíamos dicho que coincidía, ¿sí? Si el corte era 0, yo voy a tener que acá es el momento máximo positivo. Yo tengo los positivos para acá abajo, rayo esto, y de este lado yo voy a tener los negativos, y acá sería el valor del momento máximo negativo. En el caso anterior solamente tenía momentos máximos negativos, por eso tenía uno solo. Pero al tener valores negativos y positivos, siempre voy a tener dos tipos de momentos máximos. Uno positivo y otro negativo, que coinciden, vuelvo a explicarle, con los cortes 0. Otra característica que pasa en los diagramas de momento cuando cambia de signo, que pasa y corta al eje horizontal, este punto es donde se produce en la viga un punto de inflexión. Yo les había dicho que más o menos me dice cómo la viga se deforma. Quiere decir que en esta parte va a ser una flexión en este sentido y a partir de acá va a ser una flexión en el otro sentido. Si eso lo podría dibujar, quedaría la viga así. Recuerden que está apoyada acá y apoyada en este punto, y acá es donde se produce, en esta sección donde se produce un momento de inflexión. Quiere decir que la viga se va a deformar exageradamente así y después cambia en el otro sentido. Entonces, en un momento flexiona así y acá cambia, es un punto de inflexión que ustedes vieron en matemática, y sería la deformada de la viga. ¿Sí? Que también cuando pasa esto lo tengo que hacer. Y es conocida como elástica de deformación. Y los tres diagramas. Calculemos ahora el esfuerzo normal. Recuerden que son las que afectan las fuerzas horizontales. Entonces en 1, 2, 3, 4 y 5 no tengo nada, ¿sí? A lo mejor no hace falta ni colocarlas. Entonces yo tengo n en 5 vale 0, que es el punto D. N en 6 pasa exactamente igual que en el ejemplo anterior. Si yo tomo de acá la viga, después de D, esta fuerza P2X está traccionando a este tramo de la viga, entonces sería positivo 1,73 kN. Si sigo hasta 7, en el punto B, yo tendría también la misma fuerza, no hay otra fuerza que esté actuando, 1,73 kN. Cuando yo paso a 8, recuerden que esto era el apoyo. Entonces, si este es el apoyo, el RBI, que yo lo dibujé acá a la derecha, está actuando sobre el apoyo. Entonces, ahí aparece la reacción RAX, que en este sentido yo la dibujé al revés. O sea,
cuando ustedes hacen el cálculo y a lo mejor le dio positivo o negativo, mejor dicho, la R estaría apuntando para el otro lado. Entonces, como apunta en forma distinta a lo que es el P2X, yo acá en 8 yo ya tendría más 1,73 menos 1,73 me da 0 kilonewton. Si sigo avanzando, en 9 es 0, sigue el mismo valor, no tengo ninguna carga horizontal adicional, y en 10 sigue siendo también 0. Acá estamos en el punto E. Si vamos a graficar eso, dibujo la viga, pongo N, escala de N puede ser 1 kilonewton sobre metro, igual que la anterior, y acá es 0, acá sigue siendo 0, acá tengo 0 y 1,73, 1,73 positivo. En 7, 1,73, se vuelve a repetir el valor, acá en 0 y acá en 0. Entonces, el diagrama normal es solamente este tramo, en el cual me dice que de D a B la viga está siendo traccionada, por eso positivo. Analicemos el diagrama de corte como hicimos en el ejemplo anterior. Este tramo que está acá, que mide 1, es la reacción RAI, que es de 1 kilonewton. Desde acá hasta acá, que es el punto 3 y 4, mide los 2 kilonewton porque la fuerza va hacia abajo, es como que corta, dijimos que era cortante, corta el diagrama hacia abajo, lo hace bajar un escalón de 2 kilonewton. Sigue avanzando en forma constante y aparece otra fuerza más de 1 kilonewton, baja, corta, con otro escalón de 1 kilonewton. Cuando llega al punto B, aparece la reacción RBI, que mide 4 kilonewton. Entonces, desde acá hasta acá arriba, yo tengo el RBI. Yo les había dicho que esto era el RI. Sigue en forma constante hasta que aparece una fuerza de arriba hacia abajo de 2 kilonewton y hace que termine en 0 el diagrama. Veamos cómo influye el corte y el momento en cuanto a la longitud de la viga. En este caso, mire, tenemos una viga de 2 metros, de 4 metros y una viga de 8 metros, ambas vigas cargadas con la misma carga de 2 kilonewton. Si hacemos el diagrama de corte, lo vamos a hacer en forma aproximada, son valores redondos, entonces lo podemos calcular. Recuerden que cuando subía RI, o sea, de acá yo tengo 1, para acá voy a tener 1, baja 2 kilonewton, 1, 2, 2 y 0. El diagrama sería así. Esto es positivo y esto es negativo. En el caso del momento acá yo sé que vale 0, en los extremos valía 0. El único momento es en B, y en B lo que tengo es solamente la reacción 1 por 2, 2, que yo lo podría dibujar con una escala de 1 en 1 y me queda un diagrama aproximado de momento en el cual habíamos dicho que cuando acá el corte era 0, el momento era máximo positivo en este caso. Vayamos al otro ejemplo. Acá pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que sube con 1, sigue constante, baja con 2,
sigue constante y sube con la reacción de 1. Positivo, negativo. En el caso de momento, momento es 0 acá, 0 acá. Vamos a poner que esto es B para que recuerden. Esto es M, esto es B y esto es M. El momento acá sería 1 por 4, 4. Sería 1, 2, 3, 4. Yo uniría. Acá B es igual a 0 y yo tengo que acá se produce el momento máximo. Fíjense cómo varía. Las cargas son iguales, cambian solamente la longitud de la viga. El corte es exactamente lo mismo, ¿sí? El corte acá tengo un corte de 1 como máximo. 1, 1, 1 se hace 0, menos 1, menos 1, menos 1. 1 se hace 0, menos 1. O sea, en las dos vigas el corte es exactamente el mismo, pero el momento varía. Fíjense que el momento máximo acá habíamos dicho que era de 2 kilonewton metros y acá era de 4 kilonewton metros. ¿Sí? En este caso se duplicó la viga, se duplicó el momento máximo. Entonces, aunque una misma viga, cuando más larga o mayor luz tiene la viga, mayor va a ser el momento y más posibilidad de que falle por momento y no por corte. Veamos otra viga más, ¿sí? Vamos a comparar esta viga con esta viga. La diferencia que acá yo tengo una sola carga de 2 toneladas y acá tengo dos cargas separadas de 1 tonelada cada una. En sí las reacciones van a ser las mismas, ¿sí? 1 kilonewton, 1 kilonewton, 1 kilonewton, 1 kilonewton. Nada más que las cargas se abrieron, se dividieron por 2 y están separadas. En el caso del diagrama, dijimos que empezaba en 0 y terminaba en 0. Acá tengo 1 para arriba por la reacción, sigo, 1 para abajo porque P1 vale 1 también, sigo, 0, 1 más para abajo, 1 y 0. Entonces, el diagrama de corte va a ser positivo acá, negativo acá, este corte. En el caso de momento también arranco con 0 acá, 0 acá. Voy a tener un momento acá que va a valer 1 por 1, 1. Cuando vaya al momento en el punto D, calcúlenlo si quieren, pero también da 1. ¿Sí? Y habíamos dicho que en la zona donde es 0, en este caso todo esto, yo tengo B igual a 0. O sea que en este tramo, desde acá hasta acá, yo voy a tener momento máximo, de C a D. Y fíjense, si yo uno esto con esto, así, y así, toda esta zona es el momento máximo, que me da 1 kilonewton metro. ¿Qué diferencias hay entre este momento y este momento? En el caso de corte, el corte, si ustedes se fijan, lo bajo un poco. En el caso de corte, acá yo tengo corte en casi toda la viga, salvo un punto que es 0 y otra vez todo. Acá tengo corte solamente en los extremos, o sea que el mayor esfuerzo de corte se produce en los extremos, nada en la zona media de la viga. Y en el caso de momento, yo tengo un momento máximo acá de 2 kilonewton y acá la viga está sufriendo un momento de 1 kilonewton. Entonces, fíjense, al separar las cargas, por más que las cargas, la suma de las dos me dé 2 kilonewton, el momento máximo se reduce.